y vamos a seguir escuchando a los expositores de este seminario a través de la web. En tanto y en cuanto no se pague total de la deuda. Y entonces hemos tenido iglesias que han tenido que cerrar físicamente porque no pueden sostener el alquiler. Entonces, el gran detalle ahí es mirar los contextos, los lugares. No todo el mundo ha tenido el privilegio de poder tener sus recaudos. No todo el mundo ha podido retener incluso su infraestructura física, porque a lo mejor habían cosas que se podían hacer que no tuvieron el tiempo para hacerlo, o hay unos contextos muy distintos. Así que es importante abrirnos ampliamente, mirar hacia el norte y mirar también hacia el sur, la realidad que estamos viviendo. Yendo al tema de la seguridad, quiero enfatizar en esto para darle paso a Ibeliz, para que Ibeliz nos pueda dar actividad. Y es lamentable, uno no quisiera tener que hablar de estas cosas ni tener que hacer estas cosas, pero la realidad es que hay gente que se dedica a desmerecer actividades, a entrar y hacer cosas inapropiadas. Entonces no podemos dar ese espacio tampoco, porque entonces los esfuerzos se nos diluyen, se nos hacen salir agua. Así que paso a don Ibeliz. Estás en mute, Ibeliz. Perdón, ya me di cuenta. Les doy las gracias por este banquete que hemos tenido con ustedes. Yo voy a hacer algo voy a tratar de ser bastante rápida para darle oportunidad de contestar la pregunta del pastor, pero a la misma vez creo que es importante. Voy a poner unos slides para ayudarnos un poquito, ¿ok? Yo creo que ya están cansados de vernos las caras, a Chuy y a mí por lo menos. Ok, quiero hacer esta pregunta. Esto a modo de pregunta, ¿verdad? ¿Culto, servicio o experiencia? ¿Qué es lo que nosotros queremos proyectar? Pongo esto aquí porque nuestro lenguaje habla, tiene vida en sí mismo. O sea, nuestro lenguaje no solo lo que significa para nosotros, sino lo que significa para la gente. Proyecta de alguna manera, antes de nosotros entrar a crear esa estructura litúrgica, el lenguaje va dándole una idea a la gente de lo que nosotros queremos hacer o vamos a hacer. En este mundo nuevo que estamos viviendo, este siglo XXI, de experiencias digitales, de otro tipo de configuración de conectividad, de compañía, de hacer iglesia, de adorar, de vivir en comunidad, debemos mirar también qué implica una cosa o la otra. Culto es una palabra pues, que de alguna manera proviene de nuestra tradición religiosa y tiene unas implicaciones. La gente cuando oye culto tiene unas implicaciones de una estructura litúrgica ya preconfigurada en nuestra mente, ¿verdad? Así que yo los invito a evaluar, y ustedes van a ver ahorita cuando les presenté unos puntos ahora seguido a este slide, cuando les presente unos puntos van a entender tal vez mejor por qué evaluar cómo nosotros le vamos a llamar a esa experiencia en línea, que es pues ciertamente nuestra experiencia cúltica, pero cómo nosotros nos queremos proyectar, porque eso va a tener que ver mucho con la población a la cual nosotros queremos llegar y cuáles son también las expectativas de la gente, si nosotros lo estamos haciendo en virtud de ganar personas nuevas para la iglesia, si lo estamos haciendo en virtud de mantener ya nuestra propia congregación actual. Así que consideremos, ¿verdad?, cómo nosotros le queremos llamar a esta experiencia cúltica que va a ser una continuidad de nuestra iglesia local. Entonces vamos a ir a unas consideraciones generales. Están pequeñitas ahí, pero yo las voy a ir trabajando una a una de manera bastante breve, no se asusten, son 10, pero vamos rapidito. Estas son unas consideraciones generales que tienen que ver, básicamente provienen de unos gurús fabulosos que yo admiro mucho en el mundo de la teología digital, Heidi Campbell y Pete Phillips. Y entonces, una de las cosas que ya hemos hablado un poco cuando hemos estado en estos webinars, pero vamos a recorrerlas porque nos van a dar una plataforma de cómo nosotros entonces vamos a preparar ese contenido. Primero, es necesario que haya coherencia entre las presentaciones digitales y
fuera de línea y las articulaciones de la identidad de la iglesia. Yo les he hablado a ustedes de congruencia y de identidad, eso lo hemos hablado antes. Así que tiene que haber coherencia entre estas presentaciones digitales y lo que pasaba en su iglesia local, o lo que va a pasar cuando hablemos de la pregunta del pastor Collazo, o lo que va a pasar cuando regresemos a la iglesia. ¿Por qué debe de haber coherencia? Porque tenemos unas personas que han estado acostumbradas a venir a nuestra iglesia y nosotros no podemos de momento desmontar todo lo que hacíamos y que ahora lo que vamos a hacer se vea totalmente diferente, aunque nos estamos adaptando a otro medio. A lo mejor, como dice Yulisa, a lo mejor una de las cosas que nos ayudan a mantener esa coherencia puede ser invitar a personas a hacer videos, invitar a personas de la congregación para que se vean unos elementos comunes, ¿no? Así que eso es bien importante que lo tenga en mente. O sea, la comunidad religiosa es posible en línea, pero es diferente a las ideas tradicionales de comunidad. Mire, yo he escuchado pastores en este proceso hablar y utilizar términos como formalidad, utilizar términos como cuando volvamos de verdad. Mire, primero tenemos que meternos dentro de nuestra piel, en nuestro DNA, en nuestra psiquis, en todo nuestro ser, que esto es tan de verdad y tan formal como lo que hacemos en el templo. Y que ahora este es nuestro templo, que de hecho es extraordinario, y yo me inclino a pensar que Dios debe estar bien contento porque el templo ha trascendido a una estructura física. Yo creo que incluso nos estamos remontando al día que el velo se rasgó, al día que la piedra del sepulcro tembló la tierra y la piedra se abrió. O sea, yo creo que nos estamos remontando a una realidad donde las paredes que nosotros hemos levantado se han abierto. Así que nosotros mismos somos los primeros que tenemos que proyectar que sí hay comunidad religiosa en línea. Tercero, las personas ven la participación en grupos religiosos como parte de su vida social en general. O sea, nosotros tenemos que estar bien claros de que esto es parte de la experiencia social de la gente y tenemos que darle a esta experiencia la misma seriedad, la misma rigurosidad que nosotros le damos y la misma consideración que nosotros le damos en la experiencia en el templo. Las personas religiosas buscan conexión y coherencia entre sus prácticas religiosas en línea y fuera de línea. Por lo tanto, ciertamente, aunque ahora solamente vamos a estar en línea, sí tenemos que mantener en nuestra mente que hay que proveer también esos vínculos para que las personas continúen con esa conectividad y esa experiencia en todas las facetas de su vida. O sea, ¿qué nosotros le podemos proveer a las personas? Qué sé yo, a lo mejor enviarles un devocional para que lo puedan hacer. O sea, cosas que también ellos puedan extender a su realidad cuando están fuera de ese encuentro que se da en los medios. Los contextos, expectativas y comportamientos fuera de línea influyen en la práctica religiosa en línea. Mire, eso es algo bien importante. Yo llevo ya muchos años tratando de convencer a la gente de esto, pero yo creo pues, que el tiempo me llegó un poco abrupto. Y es... ¿Cómo? Que sí que el tiempo forzó, empujó a la gente. Sí, abruptamente, y pues los que me han escuchado decirlo antes, pues yo espero, ¿verdad?, que se acuerden y digan, caramba, mira, es que ahora estamos expuestos a esta nueva realidad, y es que tanto lo que nosotros hacemos en línea informa lo que nosotros hacemos en nuestras congregaciones, o se supone que nosotros estemos conscientes de que lo que nosotros hacemos en línea informa nuestras actividades presenciales físicas, como nuestras actividades presenciales físicas informan nuestra actividad presencial en línea. Entonces, ¿qué pasa? Para mí es más importante ahora hablar de la parte de cómo lo de en línea va a informar nuestro regreso a la vida presencial cuando todo esto pase y cómo nos va a modificar, pero también es importante abrir los ojos y ver que el mundo en línea ha estado
llamándonos a gritos a un cambio a la vida de la iglesia y por nosotros habernos resistido, ahora estamos confrontándonos con esta dura pared. Así que tenemos que estar conscientes de que hay un diálogo con la cultura y la cultura en la que nosotros estamos inmersos hoy es una cultura digital. El tipo de comunidad en línea que más se desea es el que crea y fomenta las relaciones donde los usuarios de Internet sean valorados. Mire, eso es bien importante. Nosotros tenemos un reto enorme, grandísimo. Y el reto es que nosotros estamos acostumbrados a predicar, a cantar, a dar estudios bíblicos con personas de frente y nosotros entonces, de hecho, las definiciones de proclamación y de predicación que nosotros damos en los seminarios y en las universidades tienen que ver con el elemento dialogal de hablar a esa comunidad y la retroalimentación que nosotros como predicadores recibimos en ese momento. Pues ¿sabe qué? Aquí no hay retroalimentación. En vivo no. Estamos frente a una cámara la mayor parte de las ocasiones y no estamos ni leyendo ni viendo. Y si estamos viendo como yo, que estoy viendo que el chat se está pintando de anaranjado ahí y no, ¿sabe? No puedo accederlo porque puedo perder el hilo de la conversación. Entonces, ¿cómo nosotros traducimos esas definiciones que teníamos antes de predicación a nuestra nueva realidad? Deja de ser predicación porque el elemento dialogal sincrónico no esté. Pues mire, no, porque el elemento dialogal sincrónico que nosotros tenemos que considerar es el espíritu. Porque en el espíritu no hay tiempo, pero también están todos los tiempos. Y ahí nosotros tenemos que hacer un ejercicio espiritual bien serio para nosotros poder tener un vínculo más profundo que vaya mucho más allá de nuestros sentidos físicos. Y eso es un reto bien grande. Y ahí esa presencia de esos usuarios tiene que ser valorada desde nuestro imaginario. ¿Cuál es mi imaginario? Mi imaginario es que los miembros de mi iglesia van a estar. Pero mi imaginario también es que va a haber gente nueva. Y yo tengo que ir moldeando lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy haciendo, considerando que voy a tener toda esa presencia. Mover la religión en línea no significa un éxodo de la iglesia tradicional o fuera de línea. Muchos de los pastores que yo he escuchado están casi en una crisis. Tienen miedo, tienen terror. Me han preguntado, ¿qué tú crees? ¿Tú piensas que a lo mejor lo que va a pasar después es que la gente se va a acostumbrar a levantarse tarde, a ver el culto cuando le dé la gana, a no tener que bañarse, arreglarse, vestirse, perfumarse, que se van a acostumbrar a estar en pijama, que se van a acostumbrar a cultos cortos de 20 minutos o de media hora, en lugar de tener que ir a la iglesia y tener que aguantar un culto de hora y media o de 2? Esas son muchas de las preguntas que me hace la gente. Así que si nosotros entramos en este proceso partiendo de la premisa de que la gente se nos va a ir y de que cuando esto regrese, la gente se va a haber quedado con el deseo de quedarse en los 20 minutos o en la media hora, los 40 minutos y de no tener que arreglarse para ir a la iglesia, estamos partiendo desde la plataforma equivocada, mi gente. Tenemos que entonces hacer las cosas mirando hacia el futuro e ir ideando e imaginando cómo nosotros vamos a integrar esto que estamos haciendo ahora y lo vamos a de alguna manera hilvanar y amarrar con el culto presencial para que nosotros podamos tener entonces en el futuro un producto que verdaderamente haya crecido una nueva realidad que estamos viviendo y que pueda servir a todos los intereses. Yo creo que esto nos va a obligar a nosotros a reconfigurar nuestra manera de hacer iglesia, también en la iglesia presencial física, en la iglesia local, para que nosotros podamos tener este avivamiento que tanto hemos estado esperando. Mire, esto es bien importante. Las palabras que se usan en línea son importantes ya que se utilizan para definir y representar las identidades
de las personas. Por eso empecé poniendo 3 palabras que pueden significar lo mismo, pero que dan proyecciones distintas para que usted vaya analizando cómo usted se quiere proyectar. En línea, las personas pueden crear sus propias identidades, pero eso no significa que la identidad sea verdadera o represente fielmente a ese individuo. Hay que estar consciente que también estos espacios en línea proveen a la gente proyectarse de X o Y manera y no necesariamente esa es consono con la identidad. Eso es parte de la identidad de la persona, vamos a hablar claro. Eso no quiere decir que una persona esté dándonos una identidad falsa, hasta hacer proyecciones falsas de sí mismo, de quién es parte de tu realidad. Una persona que hace eso es una persona para quien sus valores o sus principios fundamentales le permiten proyectarse así que eso es parte de su identidad. Pero entonces vemos personas que se proyectan de una manera fuera del mundo digital y de una manera en el mundo digital, y eso es bien importante que nosotros enseñemos a nuestras comunidades de fe a la ética de la vida en el mundo digital y a la congruencia y a construir una identidad congruente independientemente del sitio, del lugar donde esté, porque esto es un sitio y es un sitio real de congregación, tan real como las sillas que yo tengo, como las 300 sillas que yo tengo en mi iglesia, ¿sabes? Vamos a ver. En línea, las personas pueden crear sus propias identidades. Eso no significa que la identidad sea verdadera o represente fielmente al individuo. O sea, ya la vimos. Acercarse a las comunidades religiosas como redes de conexión, es algo que eso significa, no es a una red de internet. Acercarse a las comunidades religiosas como redes de conexión. Crea una oportunidad única para que los usuarios religiosos evalúen la comprensión tradicional de la comunidad, que ya no refleja la forma en que las personas viven. Esto es una joya y no la escribí yo. Esto es un resumen, esta última es un resumen de algunos puntos teológicos de la teóloga digital Heidi Campbell y de una de sus énfasis más importantes. Y lo que estos teólogos digitales nos están tratando de enseñar es que la realidad, la forma en que las personas vivimos hoy, no se estaba proyectando en la vida de la iglesia. Así que esta pandemia nos ha lanzado, como yo dije antes, nos ha puesto a la orilla de una piscina o de un abismo, abajo hay agua, a 50, 80 pies, y nosotros no estábamos asustados de tirarnos, y vino alguien por detrás, ¡pah!, nos empujó, nos lanzó, y o nadamos o nos ahogamos. Y esto nos confronta con que la comprensión tradicional de la comunidad hay que evaluarla, porque nuestra comunidad dentro de las 4 paredes de la iglesia funcionaba diferente a cómo el mundo y la cultura se venía moviendo hasta ahora. Entonces yo quiero pasarlos por unas definiciones rapidito que construí para ustedes para que vayamos pensando en cómo es nuestro vocabulario. Si bien es cierto que nosotros hoy hablamos del mundo virtual y no tenemos problema y sabemos que se utiliza para nuestra presencia en las redes y todo eso, pero todavía esa palabra virtual le pasa un poco lo mismo que al término posmodernidad. Tienen unas connotaciones negativas. O sea, esta cuestión de virtual, pues realmente originalmente fue un término que se refería al desarrollo de unas plataformas que imitaban la realidad en cierto sentido, pero también alteraban la concepción del mundo real para que nosotros pudiésemos tener alguna participación en ella, imitando la realidad, pero no siendo realidad. Y eso, por ejemplo, pasa mucho con los avatars de los videojuegos, donde hay un escenario al cual yo entro, pero no es real. Mi participación en ese escenario es real, pero el escenario no lo es. Y yo creo que es bien importante que nosotros estemos claros de cómo nos expresamos, porque si nosotros llamamos a esta experiencia en el mundo digital de alguna manera que implique que esta experiencia no es absolutamente real, nosotros estamos devaluando, desvalorizando el hacer iglesia. Es como si estuviéramos hablando, ahí esta es una iglesia chiquita, o esta
esta es una menos iglesia, o esto es una casi iglesia, o esto es con en lo que nos tenemos que conformar con esto porque no hay la oportunidad de ir al templo. Y entonces tenemos que empezar a mirar cómo nosotros convertimos este espacio en nuestra mente. El espacio ya lo es, donde está el Espíritu de Dios y están dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él, y olvídese que esto es iglesia, le guste usted o no, lo crea usted o no, pero en nuestra mente y en nuestra psiquis nosotros tenemos que aplicarles el valor de que esto verdaderamente es un espacio sagrado. Para la iglesia puede tener una connotación negativa que le reste sentido de realidad en sí misma. Por eso es que usted ha oído a Chu que dice, no, ahora le vamos a decir iglesia online porque yo los convencí de decirle iglesia online. Yo no sé, yo creo que me compraron el concepto. Online, espacio de reunión en línea. Esto permite crear espacios de interactividad sincrónica y asincrónica en plataformas como, pero no limitadas a Zoom, YouTube y Facebook Live. Y es bien importante que usted entienda la diferencia entre este espacio online y entre términos como broadcast o streaming, porque broadcast o streaming a lo que se refiere es a la entrega del contenido hacia esa plataforma que usted ha elegido. Iglesia local, pues vamos a tratar de utilizar el término iglesia local para lo referente a la reunión de creyentes en una localidad geográfica específica. Iglesia digital o iglesia online puede recoger el sentido del espacio en donde se lleva a cabo el encuentro de la congregación sin reduccionismo o implicaciones negativas. Me siento como una maestrita haciendo esto, ¿verdad? Qué mal. Creo que le quité el phone al webinar. Consideraciones de contenido, que es más a lo que vinimos aquí. Pues mire, ya hemos hablado mucho de esto, vamos a ver si hay algo nuevo y si no lo pasamos por encima. ¿Quién nos ve y cuál puede ser el alcance? Hay que estar bien conscientes, como decía, hablaban Chu, sobre todo Chu, pero los dos. Zoom, por ejemplo, es una plataforma por invitación, no fue creada necesariamente para el broadcast live, es una plataforma en la cual se controla la accesibilidad, o sea, quién entra y quién sale, y puede ser solo para la congregación regular. Hay gente que lo está abriendo, ya Chu nos advirtió lo que implicaría abrir Zoom a una invitación pública. ¿Okay? Así que yo tengo, por ejemplo, el caso del pastor Jorge Cádiz, que está encantadísimo, y lo digo porque compartimos en una entrevista que nos hizo Angelique, y él lo dijo feliz de la vida, que él no quiere regresar, o sea, él no quiere transmitir en Facebook ni quiere transmitir en YouTube porque el éxito que está teniendo con su congregación en ese espacio es extraordinario. Se ha multiplicado la gente ahí, y como Zoom tiene la particularidad que las personas que no tienen teléfonos inteligentes puede hacer una llamada. Él tiene gente ahí que simplemente tiene un montón de personas mayores que están conectados con su teléfono de línea regular, de su teléfono normal de la casa, de los que ya nosotros muchos no tenemos, y están hasta 2 horas conectados, y ellos han recreado el culto exactamente y tal cual ellos lo hacían, con todas las partes y el formato como lo hacían en la iglesia local. Plataformas abiertas como Facebook, YouTube, etcétera, ahí el contenido, usted debe de considerar que usted está abierto a todo público, mi gente. Usted tiene las puertas de la iglesia abiertas. Cuando usted se proyecta en Facebook y en YouTube, ¿usted sabe lo que usted hizo? Usted tumbó todas las paredes de su templo. Se quedó con 4 columnas y un techito. Y todo el que pasa lo ve. Todo el que pasa lo ve. Entonces tenemos que pensar que tenemos que construir, tenemos que crear ese contenido pensando en que tengo mis miembros, pero tengo también todo el que pasó por la acera y me vio. Y entonces eso implica un desafío, porque todo el que pasó por la acera no entiende cuando nosotros decimos escatología. Todo el que pasa por la acera no necesariamente le gusta oír la palabra culto, porque a lo mejor lo que hace es traerle a su mente experiencias negativas de iglesias a lo mejor extremadamente rígidas. O sea, no es que no se use, es que usted evalúe cuál es la proyección que usted quiere dar, porque usted tiene
Ahora su iglesia está sin puertas, sin paredes, sin ventanas y todo el que pasa ve lo que está pasando allá adentro. El tiempo de vista de los medios digitales es distinto y es una mala noticia saber que 5 minutos es lo más, entre 3 y 5 minutos es lo más que la gente aguanta en Facebook cuando está pasando por la acera. Desarrolle contenido que sea ágil para lograr la retención. Estamos hablando que los miembros de su iglesia van a aguantar más. Ellos pues usualmente se van a quedar porque están acostumbrados y están buscando y eso es lo que quieren, fantástico. Pero ese que pasa por ahí, por la acera, que usted quiere lograr que se quede, que usted quiere compartir esa palabra del Señor con él o con ella, pues entonces, ¿cómo hacemos nosotros para trabajar con esto? Y aún nuestros miembros a veces se cansan porque estar frente a las pantallas ocasiona mucha fatiga y porque también estamos alambrados para tener unos cambios de información más ágiles. Nuestro cerebro ya no funciona de la misma manera, no es tan pasivo como antes. Así que desarrolle contenido para que sea ágil para lograr la retención. La estadística es que un mínimo de la audiencia se retiene por un mínimo en Facebook por 18 a 20 minutos. Los demás o apagan el volumen o se retiran de la pantalla aunque permanezcan aparentemente presentes. Los saludos y las presentaciones al principio de los eventos en Facebook ya no son tan recomendados porque pierden a la audiencia. Miren, muchas de las cosas que yo le traigo han sido recopilación de muchas lecturas que he estado haciendo, de manuales, de cosas que hay otros grupos y otras iglesias en otras partes del mundo que están haciendo unos assessments y estadísticas de la conducta que se está dando en medio de sus iglesias. YouTube posee el dominio del mercado de mayor tiempo en videos. Ya estamos terminando para ir a las preguntas. Consideraciones de contenido adicionales, sea familiar. Estamos aquí, hola, usted nos vio como nosotros empezamos aquí, sea familiar. Sea familiar si la realidad es que usted está en su casa. Y la realidad es que todo el mundo sabe que a lo mejor usted está en chancleta. ¿Me entiende? O sea, sea familiar. Todo el mundo lo sabe. ¿Entiende? Sea familiar, no pretenda. Provea variedad. Menos tiempo y más movimiento. Apréndase eso. Menos tiempo y más movimiento. Sea más ágil. Bienvenida. Afirme que está en la iglesia. Afirme que está en la iglesia. Afirme que esto es iglesia. Afirme que esto es espacio sagrado. A mí personalmente, usted no le tiene que gustar. A mí me gusta afirmar que yo estoy abriendo mi casa para que ustedes entren y hagan iglesia en mi casa conmigo, y me gusta afirmar que yo estoy agradecida porque ustedes están abriendo su casa para permitirme entrar y hacer iglesia con ustedes en su casa. Esa es mi manera, pero usted se la va a inventar como usted le guste. Cántico. Mire, estos estudios dicen que a la gente se le está haciendo muy difícil recrear la dimensión colectiva, ¿verdad? De ese cántico, ¿no? De todo el mundo levantarse las sillas y alabar. Se le hace muy difícil hacerlo solo, esa dimensión corporativa. Así que la mayoría de las personas en la casa no se envuelven. Como en la iglesia local, muchas recomendaciones son que no pasen de 1 o 2 cánticos. Claro está. Esto tiene muchas excepciones porque hay iglesias que pueden producir unos videos musicales muy, muy, muy atractivos, de mucha calidad. Como Chu ha dicho muchas veces, el sonido es vital, importantísimo. Así que si usted no puede reproducir esa calidad de sonido y no puede tener otros elementos que apelen, como por ejemplo si tenemos miembros de nuestra congregación que cantando y a los demás miembros de la congregación le gusta ver a sus hermanos y les alegra, si vemos que estamos nutriendo más los que pasan por la acera y nos ven, ¿verdad? Que ya no tenemos paredes o nos ven con las puertas abiertas, pues hay que considerar cómo nosotros nos vamos a proyectar. Yo sé que eso se nos hace difícil porque en la iglesia estamos acostumbrados a mucho cántico y porque cuando vemos megas iglesias los vemos que ellos siguen teniendo media hora de cánticos o algo así, pero no nos podemos comparar con ellos porque ellos tienen otro tipo de estructura que ya ha estado desarrollándose en los medios por muchos, muchos años. ¿Okay? Invite a las personas a usar las Biblias, a escribir comentarios, a comunicarse con usted, promueva la participación en línea. El chat, promueva ese chat de las plataformas y tenga a alguien atendiéndolo.
El tiempo, finalmente, las estadísticas muestran que el público no tolera más de 30 a 40 minutos a lo sumo, con una producción bien ágil en los mejores casos, durante la presencia sincrónica. Y entiendo que este es nuestro último slide. Diversidad. En estos medios no vemos a todo el que accede, esté consciente de la diversidad, sea sensible y modifique su lenguaje de acuerdo a eso. Imagínense quienes pudieran estar ahí afuera y sea sensible a esa diversidad. Variedad, explore hacer cambios de forma al mensaje principal. En ocasiones se puede cambiar por charlas o entrevistas. O sea, cuán productivo es a lo largo de todas estas semanas, ¿verdad? Que la gente nos esté viendo a la misma persona predicar, o al contrario, usted puede también verificar si la gente realmente necesita de manera particular ver siempre a su pastor. O sea, tiene que averiguar cuál es la realidad suya particular como congregación, pero inserte de vez en cuando elementos adicionales. Y la bendición, todos los que escriben dicen que la bendición es una de las partes más significativas, que la gente está esperando, que la gente está bien sensible para esa oración final y esa bendición, así que hágala muy significativa en el servicio. Mire, usualmente cuando se está orando, o sobre todo cuando se está emitiendo la bendición, la gente, aunque esté loca por irse, se queda. Así que estemos bien conscientes de la importancia que tiene ese momento. Y finalmente, después del servicio, considere invitar a un after service con los pastores por Zoom y anúncialo en el servicio. Usted puede determinar qué día, a qué hora, ese mismo día, un poco más tarde. A lo mejor si su servicio es corto, yo los estoy haciendo, los míos con todo el countdown están rayando los 35 minutos y con los anuncios al final. O sea, que el servicio realmente está tardando 30 y cuidado si menos. Considere, entonces, si usted se puede quedar, por ejemplo, el pastor Jorge Cádiz nos dice que después de 2 horas la mayoría de la gente se queda ahí hablando con ellos. Así que nada, nos vamos a ya hablé demasiado, nos vamos al chat. Sí, nos vamos por ahí al chat. Voy a salir de si puedes, que pregunta Jason si puedes compartir las notas, o parte de las notas que se han presentado. Sí, que no hay problema. Que nos deje el email a donde quiera que se le envíen. Muy bien, muy bien. Excelente, Ibeli, yo creo que nos has integrado perfectamente todo lo que hemos querido comunicar aquí. El engrane ha sido perfecto y esto abre unos espacios de diálogo futuros, así que usted debe contar con que vamos a tener otros espacios de diálogo, incluyendo a otras personas que también tienen que hacer aportaciones importantes en estos temas. No se detiene aquí, simplemente desde que comenzamos esto hace varios meses que comenzamos esto, hemos ido construyendo un andamiaje, hemos ido poco a poco de forma progresiva trabajando los temas, lo hemos hecho con mucha honestidad, con el mayor de los cariños, recordándole que es un esfuerzo conjunto del Seminario Evangélico de Puerto Rico y de la Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano, particularmente de Capellanía Intermetro, que hacemos este junte para trabajar temas relevantes sobre este tiempo digital que nos ha tocado vivir. Hay varias preguntas por ahí, hay una pregunta que yo se la voy a dejar a Ibeli para que la zumbe al final, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad de darle unos consejos básicos cuando estamos hablando están entrando varios comentarios ahí, Ibeli, si le puedes dar una ojeada de lo que yo comparto, una serie de detalles a considerar en prácticas importantes cuando estamos hablando de ese diseño en redes sociales y lo que son esas buenas prácticas. Lo primero es que usted tiene que conocer y seguir las políticas de su organización sobre lo que es conflicto de interés y conducta, particularmente vigilar un alto nivel ético en lo que está haciendo para evitar dificultades. Al entrar en esta dimensión, por ejemplo, usted no debe compartir información personal que incluya detalles médicos de una persona. En estos días que hay muchas personas enfermas, a veces queremos tener la buena nueva de que se mejoró o la nueva de que está grave. Entonces, incurrimos en incumplir con el derecho que le acoge a esa persona a la privacidad, particularmente
a la información médica. Tenga cuidado de lo que está diciendo, no de detalles. Eso puede violentar de alguna manera la intimidad de esa persona. Tenga en cuenta que lo que está diciendo va a ser ampliamente esparcido por toda la internet y que eso que se está diseminando públicamente puede correr en contra suya. Así que sea muy cuidadoso con lo que está haciendo, cuidadosa. Evite crear páginas que tengan que ver con la organización sin consultar a la misma. Es importante que todos los esfuerzos estén orquestados. A veces en nuestras comunidades de fe hay gente con muy buena intención que crea una página para matrimonio, otra página para adolescentes, otra página para jóvenes, crean la página versión 2.0 de adolescentes, la página versión 3.0, la página de los matrimonios que salen a chincho real, usando una frase puertorriqueña. Entonces nos creamos se diluyen los esfuerzos. Y entonces a veces empezamos a dar distintos mensajes y también se dilúa lo que queremos hacer en términos de crear comunidad. Así que tenemos que estar en la misma página y debe haber actos concertados que estén bien especificados de cómo vamos a trabajar. Sea transparente. Cuando usted vaya a hablar, identifícase con su nombre, con su posición. Usted no trabaje anónimamente, utilice su nombre, su cara y diga mirando a la cámara lo que tiene que decir. Si publica algún contenido que tenga que ver con la organización, asegúrese que esa información es oficial. O si es un punto de vista suyo, sea enfático en que es un punto de vista. ¿Qué otra cosa le puedo recomendar? No entre en discusiones ni critique esfuerzos de otras iglesias. Lo que hemos establecido aquí son cosas a considerar, pero no son normas impuestas. Cada cual va a actuar y hacer conforme entienda y sean las necesidades de la comunidad. Así que hay que tener el oído en tierra. Usted perdóneme, ¿verdad? Tengo aquí al chico al lado mío que está, yo le dije ahorita a Ibelí y a Yulisa, que es el equivalente al screensaver aquel de los 80 del ermitaño, que siempre estaba haciendo algo en la isla, bajando coco, estaba pescando, o estaba montado tratando de construir un bote para salir de la isla, pero se hundía, y ese tipo de cosas. Pues así pasa con el chico que está a mi lado. Tampoco dilucide sus diferencias con puntos de vista expresados por otras denominaciones. Eso es inapropiado. Eso es completamente inapropiado. Aquí estamos para unir, para sumar, y no para estar creando disasociación. Este no es tiempo de estar enfatizando en las diferencias, es tiempo de unificarnos, y son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Eso es parte de vivir la ética cristiana en las redes, jóvenes. Si vivimos una ética cristiana del reino de Dios en las redes, vamos a tener mejores resultados que lo que hemos tenido hasta ahora. No incluya material que sea contrario al reglamento de su organización. Y hablando de material, mire, los derechos de autor. Vele bien que lo que usted está compartiendo tiene derechos de autor en ocasiones y a veces podemos incurrir en una serie de complicaciones. Tengo iglesias que tienen strikes en YouTube por estar poniendo un video que una persona estuvo de acuerdo, hablaron con la persona, pusieron en el live de la iglesia o en el culto en diferido y llegó la cartita diciéndole que estaban en una infracción de la política de derechos de autor. Mi recomendación, usted y yo tenemos gente en nuestras comunidades de fe con una creatividad extraordinaria y tenemos la capacidad de poder crear y recrear, porque Dios nos ha dado esa capacidad como entes co-creadores de hacer cosas nuevas, de hacer cosas únicas, cosas que sean libres de derechos de autor. Y si va a usar cosas que tengan derechos de autor, procure tener los permisos, sus papeles al día, para poder debatir cualquier problema que pueda tener, o si no, mejor aún, cree material nuevo y bendiga a la comunidad con salmos cantados desde su perspectiva de pueblo, como Yulisa ha trabajado muy bien en esa integración de la cultura popular con la liturgia. Así que le tengo que decir que sea cuidadoso, cuidadosa. Esto tiene unos espacios grises que hay que proceder con suma cautela, otros espacios de oportunidades extraordinarias que por qué no aprovecharlas y crecer en medio de esas oportunidades. Así que habiendo dicho eso, voy a pasar para cualquier comentario. Creo que Yulisa rápido reaccionó con algo sobre la creación de contenido, así que Yulisa, te paso, abundas y pasas a Ibelí para que tire la pregunta por el medio del plato. Sí, yo primero quería decir algo, y es que obviamente nosotros estamos dando o intentando, ¿verdad?, dar
unas sugerencias, unas recomendaciones, pero creo que es importante que la gente recuerde que hay muchas cosas que podrían variar según su realidad. Y creo que es importante sacar el tiempo, ¿verdad? Cada cual en sus iglesias para ver cómo es el comportamiento de su congregación a través de las redes. Yo mencioné ahorita, por ejemplo, que en nuestro caso, el cambiar la hora de proyección del culto dominical hizo una diferencia significativa, pero hay iglesias que no. O sea, que quiero decir, no todo lo que estamos diciendo va a aplicarse exactamente igual en todas las iglesias. Digo que hay que tomarse el tiempo a estudiar la conducta de su iglesia, a estudiar más o menos las necesidades, tomando eso en consideración, y tomando eso en consideración, tomar decisiones. Ahora bien, en cuanto a la música, que a veces hay un asunto, ¿verdad?, relacionado con el asunto de los derechos de autor. Obviamente siempre es mejor crear su propio contenido, pero no todas las iglesias tienen esas facilidades. Mi experiencia ha sido que en plataformas como YouTube, que siempre se da cuenta más rápido de que podrías estar compartiéndose algo, siempre preguntan o sea, como que hacen la salvedad de que no haya un asunto económico envuelto, que la iglesia o la institución que está publicando esto no se va a beneficiar económicamente por estar, perdón, o sea, no lo va a vender, vamos a ponerlo así. Yo creo que en la medida en que, ¿verdad? Porque hay cosas que una vez están en las redes, son públicas. Es importante asegurar, ¿verdad?, que la institución no se va a enriquecer por estar proyectando ese contenido, y así pues cuidarse, ¿verdad?, de los derechos de autor, porque el problema con los derechos de autor es cuando una institución o alguien se beneficia económicamente proyectando algo como suyo cuando no lo es. Pero en este caso pues no siempre es el caso. No sé si Ibelis quiera abundar al respecto. Bueno, les puedo decir que si tienen alguna pregunta legal, mi hijo los puede asesorar, pero aparte de eso, hay dos cosas que pasan usualmente en esto. Como dijo Yulisa, el término monetizar se utiliza para cuando los videos de YouTube tú estás cobrando. O sea, se pone un anuncio. Esos videos de YouTube que usted ve que tienen un cintillo abajo, que aparece un video primero y te obliga a quedarte ahí 2 o 3 segundos viéndolo, pues si tú monetizas tus videos y tú tienes una canción que tiene derechos de autor, evidentemente YouTube inmediatamente la congela y te dice, mira, tú tienes un problema. Ahí, por ejemplo, la mayor parte de la música cristiana, en mi experiencia, lo que te dice es, después que tú no monetices el video, las compañías como ASCAP, BMI, todas esas compañías, pues te permiten que tú lo publiques, pero no puedes monetizar el video. Hay algunos casos extremos en el cual tú no puedes poner el video y punto, y entonces el video se queda congelado ahí en la nube o te manda la cartita como dice Chu, y bueno. Por ejemplo, a mí, Peregrinos Extranjeros me ha enviado sus videos personalmente y me ha dicho, Ibe, úsalos para lo que sea. Así que yo al final siempre pongo un crédito que dice, agradezco a Peregrinos Extranjeros por el permiso para utilizar su música. Y entonces eso es importante que nosotros lo hagamos, porque la iglesia tiene que ser el primero o la primera en dar el ejemplo de respetar los derechos de autor de la gente, y en eso las iglesias hemos sido un poco laxas o irresponsables a través de la historia. La pregunta, Chu. La pregunta la lanzamos. Vamos a tirar la pregunta. El pastor Manuel Collazo nos ha tirado una pregunta por el centro del plato. Yo no sé, ¿tú la quieres leer, Ibelis? Que hemos creado... La leo. Dale, léela. Bueno, pero vamos a puertorriqueñizarla aquí, a lo mejor es porque él fue bien chulo, pero ¿cómo se come esto después que todo esto pase? Después de 2 años, ¿qué vamos a hacer con este regreso? Vamos a leerlo bien. En los Estados Unidos,
Ah, no, espérate, estamos en la donación, déjame volver. Sí, debemos enfatizar que el comentario yo creo que obedece de alguna manera ahora, en que en el estado de California ya han decretado que de aquí al 2022 ya las actividades públicas de teatro, obras de arte, en términos de obras de teatro, cine, lo que sea entretenimiento, nada de eso se va a llevar a cabo por un periodo de 2 años. Así que ese periodo de 2 años se está comenzando a resonar en diferentes ámbitos sociales y hasta eclesiales, de cuándo es que nos vamos a ver de nuevo, y ahí es que va la pregunta. Y a nosotros se nos ha dicho ya, por ejemplo, aquí en Puerto Rico ya lo que tiene que ver con educación y lo que tiene que ver con teatro, se sabe que es la última fase. Las iglesias están tratando de que los gobiernos, ¿verdad?, no me cuquen, o sea, no, sáquenme de aquí. Las iglesias, algunas iglesias o el mismo gobierno está tratando, ¿verdad?, de privilegiarnos de alguna manera, pero la realidad es que nosotros somos el equivalente a un teatro en términos de cómo se congrega la gente. Yo no estoy hablando del elemento espiritual, ¿ok? Estoy hablando de la manera como nosotros nos sentamos, nos congregamos para recibir eso, pues evidentemente es básicamente lo mismo. Así que en muchas instancias probablemente vamos a estar expuestos a la misma rigurosidad de esos otros eventos de congregación de multitudes. Entonces, por eso el pastor nos pregunta y nos dice, con la pandemia posiblemente durando hasta 2 años, ¿podrían ustedes comentar en qué efecto va a tener este tiempo cuando regresemos a la iglesia brick and mortar? ¿Cómo ven ustedes ese regreso en términos de retos en esta nueva realidad? Bueno, ¿quién empieza? Yo creo que debe haber un protocolo definido de cómo va a ser esa nueva realidad en ese contacto físico. Si tiene que haber ese distanciamiento de 6 pies entre personas, eso implica un rearreglo. Aquellos templos que tengan butacas de sillas independientes pues va a ser más fácil, pero aquellos que tengan bancos van a tener el reto de cómo distancian las personas, cómo las personas se van a acomodar. Un culto probablemente con todas las parafernalias que implican a uno salir para la calle, con máscara, con mascarilla, guantes, la manera en que trabajamos la cena del Señor, la manera en que trabajamos el recogido de ofrendas, todo cambia, porque es un protocolo de manos puestas en diferentes puntos. Hasta el ungir, la oración de imposición de manos. Ahora, ¿cómo va a ser eso? ¿Con un guante? ¿Va a ser wireless? No, estoy bromeando. Lo cierto es que eso plantea que la dinámica anterior de las cosas va a cambiar radicalmente. Y particularmente desde el punto de vista puertorriqueño, que usted y yo somos tan físicos. Yo no sé usted, pero yo soy una máquina de dar abrazos. El que me conoce sabe que mi saludo involucra mayormente un abrazo, que soy muy cercano, y eso ahora pues tiene que cambiar radicalmente en mi forma de ser, en la manera de yo hacer las cosas. Así que esto requiere protocolos. De parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, tenemos aportando en ese protocolo a un epidemiólogo extraordinario, al reverendo Manuel Rodríguez Pidot, que ha estado trabajando el boceto o lo que sería un draft de lo que va a ser el protocolo de regreso a nuestras comunidades de fe. Lo que está sobre la mesa ahora mismo es que en el momento inmediato yo creo que debemos considerar seriamente el asunto de empujar que la gente se aglomere o que se congregue de nuevo. Yo creo que hay varias posturas sobre esto, hay diferentes coaliciones hablando. En mi punto de vista personal, debemos ser muy cuidadosos con querer acelerar unos procesos que lo que puedan hacer es que sean contraproducentes en este protocolo que hemos establecido de distanciamiento para bajar significativamente los contagios. Se hablan ya como de algunos 15, 20 mutaciones de este virus. O sea, no estamos hablando de uno, y hay uno que es extremadamente mortal. Estamos hablando de que ahora mismo no hay vacuna, no hay un curso de tratamiento específico, más allá de lo que se haya comentado de manera coloquial y a veces hasta ilusoria por parte de unos personajes de la red. Lo cierto es que esto requiere un protocolo, que requiere un cuidado, que requiere que no nos vayamos a precipitar con las cosas en un desespero por cumplir con el orden anterior de las cosas. Ya el orden anterior de las cosas cambió.
Yo iba a Tenemos que decir, abrazar esa nueva realidad. Así que voy a pasar con Yulisa para que pueda comentar y de ahí pasamos a Ibelis. yo iba a decir eso precisamente, Chu. Nosotros estamos viviendo un momento histórico, no solo porque nunca pues estas generaciones habían vivido algo similar, sino porque esto va a marcar, y de la misma manera que hace un año, hace 6 meses, jamás no, es más en enero, jamás hubiéramos pensado que íbamos a estar en estas circunstancias. O sea, no sé, se nos hacía quizás bien difícil pensar en una iglesia exclusivamente en línea. Creo que se nos hace difícil pensar en este momento cómo específicamente va a ser el regreso, porque todavía no está ni claro y sus efectos en la gente. Así que yo creo que va a haber mucho de, yo creo que igual va a haber un proceso de reajuste donde no necesariamente envuelve volver a lo anterior. Yo creo que van a haber nuevas maneras, que van a surgir nuevas maneras de acuerdo a una nueva realidad y que vamos a tener que empezar a entender y tener la paz con que a lo mejor nunca vuelva a ser igual. A lo mejor, de hecho, yo pienso que podría ser mejor. Yo creo que a través de la historia de la iglesia, siempre, hablando de liturgia nada más, obviamente esto es en todas las esferas, pero hablando de liturgia nada más, a través de la historia de la iglesia, han habido muchos cambios que han sido empujados por eventos que han sucedido y que han transformado la liturgia para mejor. Así que yo no creo que esta sea la excepción. Nos trae tranquilidad, nos trae, pues, porque no sabemos, porque no, ¿verdad? Estamos acostumbrados a tener control, estamos acostumbrados a conocer hasta todo el dedillo de lo que va a suceder ahora y lo que va a suceder después y cómo vamos a hacer esto y que este es el vocabulario y que todo lo hemos tenido en control y ya se nos quitó el control. Así que vamos a tener que redefinir otra vez todo de acuerdo a la realidad que nos toque vivir, que a lo mejor será en 3 meses, a lo mejor será en 5 meses, a lo mejor será en 6 años, 6 meses, y en algunos casos, como mencionó Chugo, en el caso de California, que ya 2 años. Yo creo que cuando lleguemos a ese momento, redefiniremos cómo vamos a volver a ser iglesia en un espacio físico. Yo creo que también siempre salvaguardando que la naturalidad del ser humano siempre va a ser, nosotros somos seres gregarios. Yo creo que vamos a redefinirlo, pero a la larga es una necesidad intrínseca del ser humano, el sentirse parte de una comunidad. Así que, ¿qué nos depara? Pues específicamente, pues en este momento no lo vamos a poder delimitar. Y yo me dije a mí misma, yo no voy a dejar que me quite la paz el cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer la otra, porque entonces, cuando llegue ese momento, pues porque en cada iglesia es diferente, porque no sabemos ni qué va a pasar ahora mismo con este espacio de cuarentena, si va a ser alargado o no. En unos lugares va a ser más alargado, en otros ya están regresando, cuáles van a ser los efectos, cuál es la población que se va a congregar finalmente, porque a lo mejor no, la congregación va a cambiar. La congregación va a cambiar, quiero decir, a nivel físico, porque quizás hay unas poblaciones, quizás la población de mayor edad o la de menor edad, la niñez, a lo mejor no se reúnen igual. Así que hay que ver a la hora que nos toque. Es bueno hacer los ejercicios y ir preparándose. Yo creo que eso es bien importante y es responsabilidad de nosotros prepararnos lo más que pueda, pero entendiendo siempre que hay unos imponderables que no vamos a tener ahora, que no tenemos ese conocimiento. Ahora, en el interín, siempre somos iglesia. Siempre somos la iglesia. Y estamos llamados a hacer que las personas, ¿verdad?, puedan sentir la presencia de Dios en medio de sus circunstancias y en medio de sus realidades, como Jesús hacía. A lo mejor eso va a cambiar todo,
Yo pienso también, por ejemplo, en los momentos de administración, que alguien lo mencionó ahí, la gente que pasa llorando a los altares. Ciertamente vamos a cambiar, pero creo que podemos cambiar para bien, que puede ser de mucha bendición a la larga, aunque en este momento no sepamos exactamente cuál va a ser the course of action. Pero yo tengo esperanza, yo creo que va a ser para bien, como ha pasado a través de toda la historia. Así que no creo que esta sea la excepción. Dios sigue siendo Dios, la iglesia sigue siendo de Dios. Así que pies en tierra, oído en tierra y oído al cielo, ¿verdad? Perdone mi perrita. Para estar atento, ¿verdad? A cómo seguir siendo pertinentes en medio de este tiempo y del tiempo que nos toca. Gracias, Yulisa, gracias, Chu. El pastor también se va por otra línea que es bien importante hablarla. O sea, no es solo el protocolo, sino, él dice, ¿entienden que tendremos la iglesia en línea paralela a la iglesia local? Una vez que regresemos, no tanto por protocolo, sino porque la gente se acostumbra a la iglesia en línea y la prefiere. Entonces tenemos a Madeline Álvarez. Madeline, qué bueno saber que estás aquí. Y las iglesias pequeñas tendrán que tener varios servicios los domingos. Miren, las iglesias pequeñas en el protocolo evidentemente también tendrán que ver, porque va a tener que haber una adaptación del espacio, o sea, cuántos nos permiten tener y cuántos nosotros creemos que es saludable tener, si el 50%, el 20%, el 30%, o sea, eso es una decisión que nosotros vamos a tener que tomar junto a nuestras juntas y en virtud de nuestra conciencia, ¿verdad? Como pastores y pastoras, de que es el bienestar para nuestra congregación. Ahora bien, yo estoy con el pastor Manuel Collazo, yo estoy con esa preocupación. ¿Qué va a pasar? Y yo hablé un poquito de eso cuando hice mi parte, la desarrollé. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo todo esto que está pasando, que en lugar de nosotros haber hecho un plan paulatino a través de estos últimos 15 años? Mire, hace unos días el superintendente de mi denominación, el reverendo Andrés Hernández, desempolvó un artículo que yo publiqué y yo misma me quedé y dije, ay, santo Dios, yo llevo todos estos años tratando de metérmele en la psiquis de la gente con este tema. Él desempolvó un artículo que me publicaron en Lupa Protestante en el 2007, ¿fue? No, 2013, ¿sí? No, se fue hace muchos años, como 7 años atrás. 2013, correcto, que hablaba de la ética en las redes. Lo que yo le quiero decir es que si nosotros hubiésemos tomado años para ir poco a poco haciendo lo que Chu ha tratado de también, ¿verdad?, orientarnos y llevarnos, encarrilarnos y encaminarnos, pues ahora lo que nos estaría sucediendo es lo que le está sucediendo a muchas iglesias grandes en Estados Unidos que tienen esto muy dominado, que realmente pues el impacto para ellos ha sido solamente, ¿verdad?, de que no están reuniéndose físicamente en el lugar, pero sus cultos siguen llenos de millones de personas en línea sincrónicamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros no hemos desarrollado eso, ahora nosotros, Pastor Collazo y todos los que nos están oyendo, nos estamos enfrentando a un reto bien grande porque tenemos que desarrollar nuestro modelo de iglesia en línea a la misma vez que nos vamos a tener que enfrentar a cómo entonces aterrizamos estas experiencias, estos cambios, al nuevo estilo de vida cuando regresemos a la iglesia local. Como dice Yulisa, no va a ser igual, pero yo creo que va a ser mejor. Yo creo que vamos a habernos visto forzados a tener un diálogo con la cultura. Vamos a estar forzados, empujados a forzosamente dialogar con la realidad. Mire, yo tengo un amigo pastor que es muy conocido en Puerto Rico, que me escribió hace unos días y me llamó y me dijo, yo necesito que me autorices a citarte en un libro que voy a reeditar. No, nene, para mí todo es público, yo no tengo ningún problema con eso. Y me dice, lo que pasa es que hace 20 años yo escribí hablando barbaridades del internet y de hacer iglesia en internet. Y es un pastor muy conocido en los medios. Y yo estoy tan avergonzado de eso que yo necesito arreglar ese libro. Así que yo creo que esto nos da un ejemplo de cómo nosotros hemos tenido que repensar la manera de hacer la iglesia. Y Pastor Collazo, yo creo que nosotros vamos a regresar
a hacer algo diferente de lo que hacemos. Vamos a regresar a integrar las tecnologías de una nueva manera. Y no le puedo decir qué va a pasar, cómo lo vamos a hacer. Tenemos como 2 años más o menos, usted lo ha dicho, para ir trabajando con esto. Yo sé que los primeros meses va a ser un reto terrible. Este primer año va a ser fuerte para todos, pero yo confío con el poder del Espíritu, que de la misma manera que lo hizo en el Renacimiento y que lo hizo en la época de la Reforma, lo va a hacer ahora, porque es el Espíritu de Dios el que nos está llevando a sacar la iglesia de la fosilización que estaba y a movernos con los tiempos y a poder alcanzar gente que piensa diferente, que procesa la información diferente, que necesita que se le hable de otra manera y que los encontramos en otros lugares, y que ahora, en lugar de nosotros esperar que vengan a nuestra casa, nosotros tenemos que abrir esta puerta digital para que nosotros los encontremos a ellos en este mundo donde ellos se mueven todo el tiempo y donde todos nos movemos, porque ya hemos visto que la mayoría de nosotros nos movemos aquí. Así que Dios me los bendiga. Chu, cierra esto, porque si no, tú vas a perder tu trabajo y yo el mío y Yulisa el de ella. Estamos disfrutando plenamente este espacio, les agradecemos su participación, quisiéramos quedarnos más tiempo, pero hay tareas pendientes y esto lo estamos haciendo como un esfuerzo en conjunto del Recinto Metro de la Universidad Interamericana, Capellanía Intermetro y el Seminario Evangélico de Puerto Rico como un servicio comunitario. De ninguna manera esto se factura de ninguna de las partes. Simplemente es que queremos compartir con ustedes de forma genuina lo que el Señor nos ha dado y nos ha permitido vivir y ver en estos días y en días anteriores a este tiempo. Y Belis y yo bromeamos que nos vamos a mandar a hacer unas camisas que digan "te lo dije". Esa está buena, Chu, vamos a hacerla. ¡Ojo! Y cada vez que hagamos un webinar nos la ponemos, te lo digo. Yo sé que Ibeli lleva un poco más de tiempo que yo llevo desde 2007 trabajando este tema de espiritualidad y tecnología muy seriamente. Mira, no quiero dejar pasar la oportunidad para hablarle un poco de la oferta de verano del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Va a ser una provocación. Mire lo que tengo aquí. Ya está abierta la prematrícula y vamos a ofrecer 2 cursos. El primer curso de verano comienza en la primera sesión del 22 de junio al 3 de julio. Hago énfasis, el Seminario Evangélico de Puerto Rico no está cerrado, está más abierto que nunca. Simplemente hemos cambiado la modalidad de educación conforme a la agencia acreditadora nos han permitido y nos han dado este apoyo de poder hacer esto en línea. Así que el primer curso en línea que vamos a ver en la sesión de verano es Evangelio de Mateo. Y lo va a estar dictando el profesor David Cortés Fuentes. Es un curso de 3 créditos que se llevará a cabo desde el 22 de junio hasta el 3 de julio, sin incluir el fin de semana, por supuesto, de 6 de la tarde, de 6 de la noche a 10 de la noche. Será exquisito trabajar este curso de Evangelio de Mateo. Y prepárese, porque aquí viene un plato exquisito. ¿Usted recuerda al doctor Francisco Javier Goitía? Pues Francisco Javier Goitía regresa a dictar un curso en su amado Seminario Evangélico de Puerto Rico. Él sigue en sus labores en Estados Unidos, pero va a dictar un curso a distancia desde el 13 hasta el 24 de julio de 2020 y el curso lleva por título, y escuche bien, La predicación en tiempos de crisis y esperanza. Así que esto va a ser un banquete en ambos casos, tanto en el lado de Mateo como en el lado de un curso muy pertinente de homilética, o sea, de predicación en los tiempos de crisis que nos ha tocado vivir. Y entonces Ibeli y yo estamos haciendo un complot aquí para ver si hacemos algún invento con Goitía y hacemos un webinar algún día donde podamos trabajar temas de pertinencia. Yo creo que también eso va a ser un conversatorio exquisito que hemos tenido un anticipo. Si ustedes ven el Goitía chat. No. Y tengo cositas nuevas que escribir en el Goitía chat.
El Goitía Chat, hemos participado Ibelí y yo de Goitía Chat y nosotros allá hablamos sin filtro. Tenemos mucho material de reflexión y unos espacios exquisitos entre bromas y en serio de cómo trabajar estos temas en el tiempo actual. Así que pendiente, primera sesión 22 de junio al 3 de julio de Evangelio de Mateo y luego del 13 de julio al 24 de julio el de la predicación en tiempos de crisis y ahí afirmando la esperanza. Prematricúlese, vaya a la página se-pr.edu, www.se-pr.edu y allí va a encontrar la forma de prematrícula y luego entonces se le proveerá el medio de pago para que pueda participar de estas experiencias exquisitas que vamos a tener durante el periodo de verano. No sé, Ibelí, si quieras anunciar algo de parte tuyo, de parte de la Inter. Si no es así, si estamos entonces al cierre de esta edición. Ajá. Bueno, pero como quiera también quiero afirmar lo mismo que tú dices, nuestra universidad está vibrante, estamos dando clases, nosotros siempre hemos tenido cursos en línea, o sea que esto no es tampoco nuevo, pero evidentemente no éramos full online, que no lo somos en el sentido de que nuestros estudiantes que están matriculados presencial, pues lo que estamos haciendo en este proceso es apoyo en línea, pero lo que les quiero decir es que seguimos y estamos en todos los sentidos presentes. La educación no se ha paralizado y la iglesia no está cerrada. La iglesia no hay forma que la cerremos porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y si nosotros hablamos negativamente como de que la iglesia no está funcionando o no hay iglesia, lo que estamos haciendo es invalidando el cuerpo de Cristo en la tierra. Así que la iglesia está tan viva o más que nunca. ¿Okay? Dios me los bendiga, gracias por apoyarnos, los amamos un montón. Bien, hemos terminado con este webinar sobre la iglesia online. Así que decía, la iglesia no está cerrada, está más viva que... A ver, perdón, creo que... Muy bien, hermanos, creo que no hay mucho tiempo. Ya hemos hecho más de 2 horas y media y vamos a cortarlo aquí. La próxima clase discutiremos algunas cositas que hayan quedado pendientes y entraremos a otro tema ya que tiene que ver también con el uso de las redes, la iglesia en las redes sociales. ¿Habrá alguna pregunta? ¿Tienen algo que decir ahorita? ¿Un comentario? Algunos ya lo estaban haciendo por el chat. Si no, cerramos aquí. Sí, lo hacemos porque luego va a tener que subirse esta grabación también al YouTube. Muchas gracias, que Dios les bendiga a todos ustedes y gracias también por su paciencia al haber podido participar de este webinar, que es una reproducción de este webinar que produjo el Seminario Evangélico de Puerto Rico y una universidad allá en Puerto Rico también. Gracias, Joel, gracias, José Brisi, Carlos Andrés, Pastor Timoteo y también el hermano Alberto y la hermana Alejandrina también. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase.